Buenos días, soy Manuel García Barbero, arquitecto y director de la línea de construcción con madera en CSFOR. A continuación vamos a hacer un repaso acerca de la importancia que tiene para resolver los retos del futuro y del presente en la construcción, la industrialización y la prefabricación. Especialmente vamos a hablar de las posibilidades y el potencial que nos aporta la madera y las nuevas tecnologías a tal efecto. Después de este módulo sabrás una serie de cosas. La primera, vamos a repasar cuáles son los retos actuales de la construcción, el statu quo. En la segunda, vamos a echar un ojo acerca de la realidad actual de la construcción, sus problemas y cómo la prefabricación supone directamente una nueva oportunidad de mejora y de generación de empleo de mayor calidad. Se trata, por tanto, de un cambio de paradigma desde el sector. El punto número 3 llamamos construcción 4.0, hacia una construcción más integrada con las nuevas tecnologías y lo que éstas nos permiten. Es, por fin, el esfuerzo de industrializar un sector que aún hoy tiene un nivel de artesanía extraordinario. El punto número 4 trata acerca de los biomateriales. El quinto punto es el de la descarbonización, puesto que es un objetivo que nos tenemos que imponer y que, queramos o no, Europa va a imponernos desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de carbono que supone la construcción. No solo la construcción, no solo el uso de los edificios que hacemos para calentarlos, para refrigerarlos, para calentar el agua, la iluminación, etcétera, sino también para los materiales que metemos en nuestros edificios cuando los construimos y los impactos que supone su fabricación. Los retos actuales de la construcción. La construcción, como estábamos viendo, sigue siendo la construcción convencional muy artesana. ¿Artesana qué significa? Significa que los procesos industriales y automatización tienen una difícil aplicación en la construcción. Bien es cierto que cada vez hay más maquinaria y que esto ha hecho que la productividad y el impacto en mano de obra se haya ajustado bastante en el último siglo, pero también es cierto que el construir in situ requiere muchísima mano de obra que tiene que tener un conocimiento suficiente para poder ser productivos y crear los edificios en la calidad que la sociedad demanda. Cada día estamos con unos códigos técnicos y unas normativas más exigentes en las que cada vez es más difícil alcanzar los objetivos que nos imponen. Cada día tenemos mayores niveles de aislamiento, de estanqueidad, tenemos, como decimos, exigencias que hacen que la productividad en obra se reduzca si no somos capaces de aumentar la productividad por cada trabajador. La aplicación de más tecnología en la obra in situ es bastante difícil y por tanto, la productividad, el aumento de la productividad por trabajador va a ser difícilmente mejorable. Luego hay otro aspecto muy importante y es que el trabajo in situ no se lleve a cabo en las condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la construcción in situ está muy expuesta a la intemperie y esto puede suponer paradas o retrasos meramente por el hecho de que haya pues, un temporal o de que haya temperaturas excesivamente elevadas puntualmente.
y que para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores tengamos que tomar medidas como la restricción de horarios laborales. También por el mero hecho de que en determinados casos el clima afecta negativamente a los materiales de construcción cuando se están colocando, y eso significa que el nivel de exposición y de riesgo que supone el clima también hay que incorporarlo dentro de los elementos de coste, de sobrecoste que pueda tener una obra. Hay que abarcarlo porque no tenemos la garantía de que se van a desarrollar los trabajos en el nivel óptimo para hacerlo. En un contexto de cambio climático como el que nos encontramos, en el que se prevé, los especialistas climatólogos prevén que los extremos van a amplificarse de forma importante, esto puede suponer aún una pérdida mayor a largo plazo en los rendimientos del trabajo en el sector de la construcción. Luego hay otro elemento que no es menos importante, que hace que el sector tenga un problema de reclutamiento de mano de obra, y es que la dureza del trabajo y este nivel de exposición que estábamos comentando, sumado al hecho de que el lugar de trabajo suele modificarse con cada obra, es decir, es muy normal que las empresas tengan que desplazarse en coche y en algunas ocasiones en una cuantía importante, se tenga que desplazar 100 kilómetros para una obra. Esto hace que el atractivo del sector sea relativamente bajo, y esto hace que haya que compensar económicamente a los trabajadores para que estén dispuestos a asumir esta dureza y esta discapacidad a la hora de conciliar la vida familiar. Luego existe un elemento adicional, el elemento de la calidad de la ejecución. Anteriormente comentábamos que la calidad de ejecución de la obra en la intemperie está sujeta a una variabilidad muy grande. Los hormigones, por poner un ejemplo, requieren ciertas temperaturas y ciertas humedades para tener un curado perfecto, y aunque existen aditivos que compensan los escenarios variables de ejecución, también es cierto que el ejecutar in situ, en muchos casos bajo un escenario de presión de plazos, nos puede llevar a que la calidad de la ejecución disminuya importantemente. También lógicamente, el trabajo in situ, pongamos el ejemplo de un edificio en altura, supone y siempre supondrá una dificultad añadida por el peligro de caídas, y porque trabajar en una escalera o en un sistema auxiliar de andamiaje nos va a reportar un peso más, una fatiga del trabajador, aparte de, lógicamente, como decíamos, del riesgo para la salud que tienen las caídas y las malas posturas. La realidad es que el trabajar in situ en vertical, tanto a escala en una misma planta como en niveles de elevación más grandes, siempre genera un retraso, genera un riesgo, y ese riesgo a la vez genera una atención reducida para la ejecución con una alta calidad.
los trabajos en altura expuestos, como decíamos antes, a la intemperie, suponen que el obrero pues no pueda dedicarle el tiempo y la energía de la misma forma que si es un trabajo que se realiza, digamos, en una mesa o en el propio suelo. Por otra parte, aparte del esfuerzo que supone la calidad en altura, en un trabajo de altura y en un trabajo pesado, está la cuestión de la gestión de esta calidad. El control de obra y la gestión de ejecución, la vigilancia del desarrollo de los trabajos, se complica de forma directamente proporcional a la altura y a la accesibilidad, o mejor dicho, a la inaccesibilidad de los elementos constructivos dentro del edificio. Es decir, no vamos en ningún caso a poder controlar la calidad de la ejecución en la misma manera a nivel de suelo que en un nivel 15, una planta 15, expuestos al borde de esa planta 15. Y como esto es así, es sencillamente así, pues la tendencia lógicamente del control de la calidad de repente encuentra una gran variabilidad dependiendo precisamente de esa posición del escenario a analizar, bien esté en planta baja o esté en una planta 15 junto al borde de un forjado exterior. Entonces, la gestión de la calidad en obra se complejiza cuando es in situ y especialmente se complejiza en obras de gran tamaño en determinadas circunstancias. Por otra parte, tenemos la dificultad para la automatización de los procesos de gestión y control de calidad en obra. Cuando me refiero a la obra, me refiero lógicamente a la obra tradicional. ¿Por qué la mejora es difícil en este aspecto también? Pues porque a pesar de que gracias a los drones actualmente somos capaces de controlar zonas que anteriormente pues, no se podían controlar, no se podían hacer comprobaciones en toda su posibilidad. También es cierto que hacer un seguimiento constante de la ejecución en altura o in situ con los sistemas constructivos actuales, pues tiene un recorrido muy, muy breve. Podemos tomar probetas en puntos concretos para ver cómo por ejemplo en el hormigón, cómo se ha producido el curado, o sea, cómo es el hormigón que se ha vertido y ver en qué medida podemos predecir que en qué medida se va a curar de forma correcta y qué nivel de resistencia va a adquirir, o podemos actuar puntualmente con penetrómetros en puntos concretos, pero lógicamente esto tiene un recorrido muy limitado, muy limitado. Por otra parte, y esto es también bastante importante, la gran necesidad de construcción que tenemos para satisfacer la demanda de vivienda que nos hace la sociedad requiere, en cierto modo, una aceleración en los plazos de ejecución. Y, por otra parte, también a tener en cuenta está la reducción del impacto que queremos ejercer en el entorno. Una obra no deja de ser una industria, una fábrica, pero que está situada delante de las viviendas y de los negocios de nuestros conciudadanos. Y eso es un problema complejo. No solo se generan ruidos, se generan polvos, suciedad, también residuos que hay que recoger y que a su vez
generan ruidos y suciedad. Y a todo esto, pues le tenemos que sumar la desventaja que tiene la obra tradicional, en el sentido en que cada proceso de la cadena industrial de producción del edificio tiene que esperar a que se haya resuelto un proceso anterior. De forma que no podemos montar una estructura hasta que estén hechos los trabajos de movimientos de tierra y de cimentación, y no podemos poner cerramientos ni particiones interiores de los edificios hasta que la estructura esté perfectamente colocada, y así sucesivamente. No podemos hacer los acabados interiores y exteriores hasta que no estén los elementos de envolvente y de distribución. Eso significa que tenemos el concepto de producción lineal de forma inevitable o prácticamente inevitable. Esto hace que cualquier retraso en cualquiera de los pasos anteriores se sume a un retraso en los pasos posteriores, puesto que no tenemos la capacidad de desarrollar procesos en paralelo. Estos retrasos que al final van sumándose y extendiendo el riesgo de la propia ejecución, el riesgo financiero de la producción, hace que en un momento dado tengamos en la industria de la construcción que sacrificar calidad en los últimos pasos, que suelen ser los más comprometidos, como son los acabados, debido a la presión que tenemos de hacer entrega del edificio, ¿no? de la obra. Luego hay una cosa muy importante, y es que todos los agentes tienen que ir a la obra, y todos, como decíamos antes, dependen de otros agentes a su vez, puesto que estamos situados casi siempre en una situación lineal. Hay partes de la obra en las que pueden convivir agentes distintos, pues algunas instalaciones se pueden hacer a la vez que algunos acabados, etcétera, etcétera, pero lo normal es que dependamos de que se ejecuten partidas distintas para que nosotros podamos ejecutar las nuestras. Y la coordinación de todo esto en un mundo como ese de la construcción, donde puede haber empresas que tengan varias obras abiertas de forma simultánea, es muy intensa y muy compleja. Y de ninguna manera es nunca 100% satisfactoria, a menos que se compense económicamente con un exceso de coste. Como decíamos antes, la gestión de los residuos en obra es compleja también e intensiva. Y luego hay un elevado coste que hay que repercutir a la obra in situ, que viene asociada al desplazamiento de todos los oficios, puesto que todo va a la obra, los materiales van a la obra, la gente, los oficios van a la obra de forma coordinada, van y vuelven, tienen que volver, y todo esto repercute negativamente en la suma final del coste de la propia obra. Esto nos lleva a la necesidad de un cambio de paradigma, y el paradigma que nosotros planteamos es incidir más y más en la prefabricación frente al trabajo in situ. No se puede evitar el in situ completamente, pero lo inteligente es encontrar ese equilibrio, ese punto de equilibrio que nos permita el in situ al máximo. ¿Qué ventajas tiene la industrialización en procesos de prefabricación? Pues para empezar tenemos una sinergia de los procesos BIM, CAM y robotización. El BIM es la creación del gemelo digital, que hace que evitemos muchísimos problemas porque hacemos la obra antes de construirla y simulamos cómo va a ir la obra. El CAM es la capacidad de mecanizar
la producción de muchos de los componentes que vayamos a utilizar, y la robotización pues es la posibilidad de acompañar a la mano de obra con una fuerza mayor, liberar a la mano de obra de sobreesfuerzos y hacer trabajos de gran precisión sin repercutir en la salud del obrero. La industrialización no requiere mucha mano de obra. No requiere mucha mano de obra porque somos capaces de integrar estas herramientas auxiliares, estas herramientas que le van a ayudar. Va a disponer de todo un equipamiento a mano que no tiene que llevar consigo planta a planta, y no hay que cargar a nivel humano con muchas cosas de un lugar a otro, y por tanto, en lugar de tener un oficial y un peón, podemos, con un solo oficial y todos los medios auxiliares, llevar a cabo un trabajo muy potente y con un máximo de productividad. Luego, esta capacidad de utilizar herramienta y maquinaria que desahoguen al trabajador de grandes esfuerzos y de un esfuerzo mantenido, permite que se pueda integrar una mano de obra más diversa. Personas discapacitadas que no serían capaces de contribuir en una obra convencional, aquí, gracias a los medios auxiliares, pueden hacerlo. La productividad luego en obra es muy mejorable con la integración de tecnología en planta. Es decir, este mismo trabajador, cuando le pones una línea y él está especializado en hacer un trabajo, pero cuenta con esos elementos auxiliares, de repente puedes multiplicar los metros cuadrados de ejecución y multiplicar la calidad con la que lo hace por el mero hecho de estar trabajando en una bancada, en lugar de estar trabajando en elevado, cargando con tableros o cargando con maquinaria pesada. El trabajo en fábrica garantiza las condiciones óptimas de construcción en una forma constante. Es decir, tenemos un clima controlado, tenemos una iluminación controlada, unas condiciones óptimas que no desgastan físicamente al trabajador, y eso posibilita que el trabajador mantenga un ritmo y una calidad de forma constante. La dureza del trabajo, por tanto, es mínima al introducirse todo tipo de sistemas auxiliares en los procesos de producción que normalmente están asociados a ese trabajador en concreto, y a la simplicidad que tiene proveerse de cualquier producto que necesite, que lo tiene siempre a mano en su propio armario. Desde el punto de vista de la calidad, la gestión y control de la calidad en fábrica obviamente es mayor. Al pasar todo lo que se produce por una línea, se puede controlar perfectamente su calidad. No solo porque se pueden establecer mecanismos de control de calidad en cada punto para garantizar que cada fase se ejecuta correctamente, sino que además el hecho de que la ausencia de exposición a intemperie no afecte a los materiales que estamos colocando ni al que lo coloca, permiten garantizar esa homogeneidad, esa constancia en las condiciones, y por tanto permite al trabajador el afinar en la calidad conforme va creciendo en el conocimiento. Luego, el trabajo de bancadas para los elementos verticales elimina las desventajas de los trabajos en altura, puesto que en una bancada eres capaz de apreciar cualquier irregularidad, cualquier dificultad, eres capaz de reparar cualquier cosa en el acto. El esfuerzo necesario para trabajar en un elemento que finalmente esté a 20 metros o que esté a 1 metro de altura es el mismo, no hay ninguna diferencia, y por tanto también los procesos de gestión y control de la calidad son fácilmente controlables, puesto que todo
hasta el final pasa por unas etapas claras desde un enfoque industrial. No solo se pueden controlar la calidad de los elementos y de las fases a lo largo de su producción, sino que también se pueden analizar en el almacenamiento previo a su envío a obra. Con lo cual, un técnico competente, un arquitecto, un aparejador, puede sin ningún problema visitar la fábrica y analizar los lotes fabricados, tanto en fachada exterior, en carpinterías, en cualquier parte de los trabajos que hayan sido necesarios, los puede controlar a pie y a la altura del suelo, independientemente del nivel de a qué altura se coloque este elemento de fachada. Puede controlar un lote completo a simple vista y puede mandar que se modifique, que se ajuste o se arregle previo a que se envíe a fábrica. Y esto es algo de un valor muy grande. En cuanto a los plazos e impactos, hay una cuestión muy, muy importante, y es que el tándem fábrica-obra nos permite, a diferencia de una obra convencional, nos permite simultanear los procesos de fabricación. De forma que mientras se están haciendo los movimientos de tierra, se está ejecutando la cimentación y también la estructura, digamos una estructura porticada de hormigón, podríamos rápidamente conseguir la prefabricación de elementos de cerramiento, por ejemplo, o de cubierta, que se estarían produciendo en una fábrica al mismo tiempo que se están produciendo los otros trabajos. De forma tal que en un momento dado, cuando la obra estructural de hormigón esté concluida, en muy poco tiempo, el material que hemos preparado para revestir a ese edificio lo podamos incorporar y nos permita que los obreros que continúan en obra in situ haciendo acabados y colocando instalaciones ya estén trabajando en un lugar seguro. Seguro no solo en el sentido de que ni un temporal ni una ola de calor les afecten negativamente, puesto que están ya protegidos detrás de un edificio con su fachada terminada, incluso en un momento dado con las carpinterías puestas, sino también desde el punto de vista de la ausencia de la posibilidad de caídas, puesto que el edificio ya está cerrado, está protegido. Y esto supone, otra escala de cosas, supone un nivel de medios auxiliares de protección de salud en obra, de un impacto reducido en el coste de estos medios auxiliares a medio plazo. Una cosa muy interesante es la de llevarse los impactos de construcción, gran parte de los impactos de construcción en el contexto urbano en el que se encuentren, lejos de la propia obra. Esto hace que, por ejemplo, no se lleven los ruidos, los polvos, incluso los humos que se puedan producir típicamente en una obra, no se lleven al lugar donde vive gente, sino que en la fábrica se producen todos los materiales y los residuos que normalmente se tendrían que retirar en obra no tengan que ser retirados, puesto que se van quedando en fábrica y su gestión es ideal. También así, la gestión, coordinación y logística de materiales, maquinaria y oficios, que en gran medida no tenemos que llevar a obra. Esto supone que no tengamos que generar tantos transportes con los impactos que eso produce en el desarrollo de la vida urbana, parando calles, etcétera, etcétera, puesto que lo concentramos todo en la fábrica y será solo en el momento en el que llevemos los elementos para montar en los que tengamos que generar ese impacto, pero que al final se traduce en una reducción
enorme en el tiempo y en la cuantía de estos impactos en el entorno. Como en la fábrica tendrá toda la gestión de los materiales y su logística, pues también tendrá la gestión de los residuos que se producen, de los restos de la obra, pero se harán de una forma industrial y siempre en el mismo sitio. Hay una cuestión que no se tiene a menudo en cuenta y que la mencionamos muy al principio, y es que la reducción de los desplazamientos a obra supone una enorme reducción del coste asociado, pero no es un coste meramente económico, sino en el análisis de ciclo de vida, si se hace de forma adecuada, en el coste asociado al desplazamiento de todos esos oficios y de todos esos materiales desde cualquier sitio que vengan a la obra. También de la gestión de residuos a la misma y desde la misma. La construcción 4.0, cuando hablamos de industrialización, estamos hablando de una industrialización moderna, la industrialización del siglo XXI, para lo cual la madera es un material idóneo. En general, cuando hablamos de digitalización, nos referimos a la simulación de los productos y procesos de la ejecución de un edificio, de la construcción de un edificio. Y para esto se hace necesario, con la nueva tecnología digital, la generación de un gemelo virtual del edificio. Este gemelo virtual consiste en, con la tecnología BIM, crear y definir en la tridimensionalidad, definir todos los elementos que componen al edificio. Y esta definición ocurre a través de programas especializados. Como en el caso de la madera, pues tenemos CADWork como el representante más importante de este tipo de tecnología. Cuando hacemos el gemelo virtual, no solo lo tenemos que hacer o podemos hacer del propio edificio y de todos los elementos que convergen en él, como puede ser la estructura, como pueden ser los cerramientos, como puedan ser las instalaciones, etcétera, sino que también podemos generar un gemelo virtual del proceso de construcción. Este proceso de construcción nos permite posteriormente la gestión digital de los recursos y de sus residuos con un enfoque de Lean Production. El Lean Production significa, para quien no lo conozca, es que tú tienes simulado un proceso completo en el cual cada elemento prefabricado interviene y entra en acción dentro de la obra en un momento concreto y te permite, con la vigilancia de cómo va toda la producción, tanto en obra como en fábrica, de cada uno de los elementos, lanzar la fabricación de aquellos que van a ser necesarios en cada fase de ejecución. Esto para proyectos pequeños pues no es necesario, lógicamente, pero cuando hablamos de grandes proyectos es una gran virtud, puesto que lo que hace es ajustar al máximo los plazos de ejecución. No se pueden ajustar los plazos de ejecución de grandes proyectos si no se lleva ese enfoque de Lean Production del que beben todas las industrias, como la del automóvil y distintos productos que requieren de esa gran coordinación entre proveedores y montadores, ¿no? Entonces, lo que nos permite la gestión digital a través del gemelo virtual es no solo ese gemelo y esa definición de productos y materiales que van a ir en
en el edificio, sino también quiénes son los agentes que intervienen y cuándo tienen que intervenir, qué se tiene que preparar y qué tiene que estar listo para cada una de las etapas. Una ventaja también del gemelo virtual, lógicamente, es la prefabricación de los elementos que componen el edificio. En gran medida se pueden automatizar cuando trabajamos en gran formato y especialmente en el entramado ligero, como tenemos en esta imagen de la derecha, pues se puede hacer una gran integración de automatización con maquinaria que acelere los procesos de ejecución y baje el coste unitario de cada uno de estos procesos. En esta simulación virtual que hablábamos anteriormente en el proceso edificatorio, tenemos también la ventaja de que la gestión de la obra, la gestión del aparejador, de los seguros, etcétera, etcétera, pues puede estar optimizada con cada una de las fases de obra. Y también nos permiten las nuevas tecnologías un seguimiento telemático en tiempo real de la ejecución entre equipos, con confirmaciones cruzadas y con un feedback constante de posibles problemas que surgen en el desarrollo de la obra y de las modificaciones y ajustes necesarios para que aquellos equipos que trabajan en base a ese gemelo virtual conjunto puedan hacer los ajustes en tiempo real. Existe una exigencia importante en la construcción actual, que es la del libro del edificio, pero además próximamente se va a hacer obligatoria la integración de un libro del edificio digital, en el que se contrasta el mantenimiento y funcionamiento del mismo en el tiempo. E incluso ya se habla de que los proyectos tendrán que tener un análisis de reutilización y reaprovechamiento después de la demolición o el desmontaje de este edificio. Es decir, la digitalización de toda la producción y la determinación con precisión de todos los elementos que componen al proyecto va a ser una gran virtud para poder recuperar en el futuro las componentes que forman el edificio y poder garantizar un correcto mantenimiento, y cuando el edificio ya pase a una fase de desuso, poder demolición, desmontar y reaprovechar y reciclar los materiales que lo componen, de forma que llevada a vertedero se pueda evitar y materiales que son de alto valor añadido puedan reinsertarse en ese ciclo de vida que queremos que sea cerrado y no abierto con extracción y vertido. La producción en paralelo nos permite, lógicamente, anticipar trabajos en fábrica. Y la modularización de trabajos en base al gemelo digital para su prefabricación nos permite incluso que, si el proyecto es muy, muy grande, una fábrica esté produciendo exclusivamente forjados, otra esté produciendo exclusivamente elementos de cerramiento exterior, otra esté produciendo elementos de balcón, y así sucesivamente. Y en esta modularización y coordinación digital seamos capaces de fusionar luego en obra, in situ, incluyendo dentro de las obras que inevitablemente han de hacerse in situ, esa sucesión de trabajos de forma ordenada y ágil, sin sorpresas y sin acumulación de retrasos. Esta posibilidad de creación de múltiples líneas paralelas de prefabricación permite el planteamiento de proyectos de grandísimo tamaño sin la dificultad que esto supone normalmente en ejecución convencional. Luego,
tenemos un elemento que es la simultaneización de procesos on-site y off-site, que mencionábamos antes. Y es que, claro, mientras se hacen las obras de hormigón, se pueden estar haciendo todos los demás trabajos en paralelo para converger rápidamente en el lugar. Una cosa importante y no desdeñable es la posibilidad de incorporar elementos importantes dentro de las instalaciones, tanto eléctricas como de fontanería, climatización, que no requieren específicamente de un electricista o de un especialista para ello, como puedan ser la integración del entubado en el cual se van a colocar los cables, incluso también la colocación de los cables y los tubos de polietileno, etcétera, etcétera, dentro de un muro, por ejemplo, un muro prefabricado que una vez montado in situ ya sí sea un especialista, un electricista, el que haga los empalmes, el que haga pues aquellos ajustes que requieren de ese know-how. La posibilidad de documentar cada una de las fases, elemento a elemento, permiten que se integren en el libro del edificio las pruebas y demostraciones de que los trabajos están ejecutados de acuerdo al proyecto y que el electricista o fontanero pueda avalar en su boletín la correcta ejecución de aquello que él luego finalmente concluye. Otro trabajo que es interesante, porque cada vez más las instalaciones para su alto nivel de eficiencia lo requieren, podemos integrar sensórica en los elementos constructivos sin necesidad de hacerlo en obra. Y ahora vamos a abordar el cuarto punto, que es el de los biomateriales, que supone una revolución tecnológica. Para que los biomateriales verdaderamente puedan sustituir y complementar a los materiales tradicionales, convencionales, derivados del petróleo o que necesitan de grandes cantidades de energía para su extracción y procesado, como son todos los que utilizamos de forma convencional actualmente, tenemos que conseguir que los biomateriales o los materiales que proceden de la biomasa se adapten a las reglas del juego en igualdad de condiciones que las que juegan los materiales convencionales, ¿no? Entonces, gracias al gran avance científico-técnico en el último siglo, en los últimos 100 o incluso algún año más, en el conocimiento de los biomateriales, especialmente en la madera, los productos derivados de ella, esto ha permitido que de repente podamos adherir estos bioproductos y productos derivados de la biomasa, adherirlo a una dinámica de certificación y de normalización de productos, de forma que frente a un perfil de acero con unas características que podemos calcular en un proyecto, ahora podemos anteponer un producto tecnológico de madera, derivado de la madera, con unas características perfectamente definidas y certificadas, y con ambos podemos diseñar un edificio que cumpla unas normativas que les avalan. Y a través de esto podemos ejecutar un edificio arquitectónicamente con las mismas prestaciones, tanto con un material tradicional antiguo como venimos usando en los últimos 200 años, o con este moderno material que a lo mejor tiene un desarrollo de 20 o 30 años. Es el desarrollo tecnológico acelerado en materiales y sistemas constructivos para generar soluciones para la edificación a medida el que nos permite que consigamos un enfoque tecnológico de la realidad de la construcción en base a biomateriales. Es decir, no estamos hablando de
de una tradición de construcción con madera que depende del ojo del carpintero, sino que emana de la certificación y la tecnología y la industrialización para certificar y avalar las decisiones de diseño y técnicas del constructor, o sea, del arquitecto y del ingeniero. Hay una cuestión muy importante que para avalar, para dar base y fundación a la necesidad de la demanda que vamos a tener en construcción con biomasa, tenemos que incrementar el número de fuentes de materiales, no solo restringirlo por ejemplo, a la madera en su vertiente de máxima calidad, que es la que se utiliza actualmente, sino abordar un enfoque más amplio que integre también incluso bioproductos que proceden de residuos agrícolas y de productos de bajo valor añadido, como puedan ser pajas que no se utilizan como forraje, etcétera, etcétera, para incorporarlos en biomateriales tecnológicos de construcción. Y una cosa importante también es encontrar vías de hibridación de biomateriales con materiales clásicos para conseguir, tanto en productos puntuales como en sistemas constructivos, el óptimo, el máximo de beneficio en el resultado final. Es decir, conjugar hormigón y madera, por ejemplo, o madera y acero, en soluciones mixtas que permitan ese punto óptimo de equilibrio donde lo mejor de la madera y lo mejor de estos otros materiales esté integrado en el proceso de ejecución, minimizando de esa manera, mitigando el impacto de los materiales clásicos con la incorporación porcentual, nueva incorporación porcentual de biomateriales y su capacidad de fijación de carbono. Estamos, por tanto, en un enfoque de creación de reglas nuevas en las cuales hablamos de esa circularidad donde hacemos que un biomaterial crezca con el uso natural del agua, del CO2 y de la luz del sol, generando una biomasa que podemos cosechar. En algún caso vamos a utilizar como comida, en otro caso tenemos un residuo sin valor que originalmente iba a procesos de destrucción, de desechado, de compostaje o de incineración, pero que con las nuevas tecnologías y aplicaciones seamos capaces de, con la incorporación de otros materiales, como van a ser plásticos, que también pueden ser de reciclaje, ¿no? de plásticos que hayan sido utilizados, generar nuevos materiales que de alguna manera se incorporan en un edificio o en cualquier otro uso, que hace que esa biomasa incorporada secuestre CO2, el CO2 adquirido aquí se secuestre y se mantenga en este producto durante el uso de ese producto, que puede ser un edificio durante 50 años, por ejemplo. Es decir, hemos extraído el CO2 y lo hemos incorporado en un producto. Cuando este producto de alguna forma pues pase a mejor vida porque su vida útil ya no es necesaria, todavía tenemos la capacidad, si hemos hecho bien el trabajo de generación de este producto, de deshacerlo, de volver a separar y a preparar para que sea un residuo que entre en este nuevo ciclo, que es un ciclo de reutilización que, si bien no es infinita, puede en un momento dado mantener ese CO2 durante largos periodos de tiempo, y una sociedad en la que vamos incorporando CO2 en lugar de emitiéndolo es una sociedad que puede ir reduciendo el impacto atmosférico para revertir en 3-4 generaciones
una realidad dramática como la que nos hemos situado. Si somos capaces de continuar esto, pues estamos en ese círculo virtuoso, y si en un momento dado o porcentualmente no somos capaces de reentrarlo todo en el circuito, pues podremos volver a esta vía que anteriormente era la única e ir desechándolo de una u otra forma. Es esta regla nueva la que nosotros nos tenemos que imponer para cambiar el destino de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Y es que estamos en una situación importante, y es la situación de que cada una de las etapas que vemos aquí, cada una de las etapas que conforma el proceso del hábitat, desde el diseño a la fabricación de productos, a su construcción, a la energía que utilizamos durante su uso, el uso del edificio, y finalmente los impactos que suponen la demolición y desecho de los materiales, generan unas emisiones que están lamentablemente pues suponiendo una situación de sobrecarga en la biosfera, que va a producir o va a amplificar este cambio climático que estamos viviendo actualmente. Y es este ciclo el que tenemos que ir reduciendo y mitigando, y si es posible, revertiendo con la incorporación de estas emisiones dentro de los biomateriales que utilicemos en construcción. Entonces, estos puntitos pueden en el futuro incorporarse en biomateriales y mantenerse aquí, y como vimos antes, no salir de ese ciclo hasta que poco a poco, gracias al esfuerzo de nuestro sector y de otros sectores, seamos capaces de revertir estas emisiones que hemos ido generando. Es la solución a un gran problema, la de adaptar los biomateriales al juego y hacer que el uso continuado de materiales convencionales en la construcción y lo que ha supuesto la emisión de ingentes cantidades de gas efecto invernadero, pues se vaya interrumpiendo paulatinamente y vayan incorporándose materiales que fijan carbono, biomateriales que no solo emiten menos CO2, reducen este proceso de emisión, sino que incluso generemos una reversión de parte de estas emisiones a la atmósfera, fijándolos en nuestras ciudades. Igual que se fija en un bosque el CO2, pues en un bosque urbano. Sustituir un material derivado del petróleo o gas natural, o que precisa de ellos para su fabricación, por un biomaterial, tiene, por tanto, ese doble efecto de, primero, no emitir esa energía necesaria, y por otra, la de haber absorbido esa energía para la fabricación del material. Léase madera, léase cualquier biomaterial que incorporemos en el ciclo. La biomasa, como decimos, se genera a sí misma de forma constante y además es altamente reutilizable y reciclable. En ese sentido, cuando hablamos de materiales regenerables, lo que queremos decir es materiales que se han producido a sí mismos utilizando ese agua, esa luz solar y ese CO2 que ahora tan problemáticos resultan para nuestras circunstancias frente al cambio climático. Entonces, y con esto concluimos, hacemos un resumen de lo que tenemos que tener en cuenta para la evaluación final que deriva de esta charla. Y es que el statu quo es un reto, pero es superable. Sabemos cómo superarlo, pero requiere que hagamos una transformación social íntegra y a gran escala de nuestros usos y costumbres a la hora de consumir y de construir. El cambio del paradigma esencial, aparte de la utilización de biomateriales, como hemos visto, es la integración de más prefabricación, que reduzca todos los impactos adicionales que normalmente no pensamos que tiene una obra, especialmente cuando es in situ.
La construcción 4.0 y la industrialización de la construcción está en camino. Y este camino es un camino que con madera es mucho más sencillo. La madera verdaderamente reúne unas ventajas y unas virtudes que otros materiales no tienen para utilizarlo en un enfoque industrializado. Y la contribución que va a tener va a ser enorme en el futuro. Cualquier enfoque que se quiera hacer en la construcción, desde el punto de vista del negocio, va a estar muy bien establecida si se asume partiendo también en la integración de la madera en este enfoque industrializante. Los biomateriales son la solución a un problema, a un reto climático como el que vivimos. Es el proceso y el resultado de una revolución tecnológica que además es una oportunidad, especialmente para el campo y para las zonas más deshabitadas que ahora mismo están sufriendo de un vaciado económico, de un vaciado industrial, y que en esta revolución de los biomateriales y de la biotecnología a nivel de la construcción puede ser un reflotamiento de esta economía rural. Y por último, la descarbonización. La descarbonización es nuestra última oportunidad para la humanidad y como sociedad de seguir aquí, y nos exige ese gran sacrificio que es el reto de transformar todas nuestras costumbres basadas en emitir para cualquier servicio o producto, emitir CO2 o gases de efecto invernadero equivalentes. Esa línea, esa forma de vida tiene que cambiar si es que queremos cambiar el escenario que se avecina. Y la buena noticia es que incorporando biomateriales en la construcción podemos no solo dejar de emitir por el uso de materiales que requieren de mucha energía y carbono y petróleo y gas natural, sino que además somos capaces de alguna manera fijar CO2 robándolo de la atmósfera. No es solo evitar emitirlo, es además volver a recuperarlo y ponerlo en nuestras ciudades. Es nuestra última oportunidad, al menos sí, así lo veo para el sector de la construcción, y España es un país que está muy bien posicionado, a diferencia de otros, para sacarle el máximo rendimiento a este nuevo reto. Y con esto yo me quiero despedir. Gracias por su atención.